Gloria a Dios, gloria al Señor. Cristo vive y reina para siempre. Qué bueno que estés en esta mañana conectado para recibir de la palabra del Señor, para que Dios pueda hablar, para que el Señor pueda ministrar a nuestras vidas, para que Dios pueda ministrar a nuestros corazones. Hoy doy gracias al Señor por la disposición en tu corazón y yo sé que el Señor va a hablar una vez más a todos nosotros. Por eso quiero que vayas allí al Salmo 100. Salmo 100, vamos a estar observando el versículo 3, Salmo 100, el verso 3. Y dice la preciosa palabra de Dios así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén y amén. Gloria a Dios por esto. Gloria al Señor, porque Dios está hablando aquí a través del salmista, cómo Dios ha tenido cuidado desde nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo, porque el propósito de Dios era colocarnos en el vientre de nuestra madre. Por eso el salmista está diciendo acá, Él fue el que nos hizo. Tienes que reconocer que es Dios el que formó tu vida en el vientre de tu madre. No fuimos nosotros mismos los que nos formamos, los que nos hicimos. Y Él confirma y dice, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Qué bonito esto. Es el cuidado de Dios. Es ver la gloria del Señor, es ver la soberanía de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón. Es darnos cuenta de que el Señor tiene un cuidado absoluto de cada una de nuestras vidas. Es para que tú te des cuenta que eres alguien especial para el Señor, que eres alguien realmente en el cual Dios quiere que tú entiendas que Él fue el que te formó, que Él es el que ha tenido cuidado de ti, que Él es el que te ha guardado, que tú eres oveja de su prado, que tú haces parte del pueblo de Dios. Si tú has reconocido a Cristo como el Señor, como el Salvador de tu vida, tú eres parte del pueblo de Dios y ahora eres oveja de su prado. Cuando nosotros miramos en la palabra, Dios nos compara con las ovejas. Y nos compara con las ovejas por muchas cosas. Las ovejas literalmente son ciegas. Ellas no saben el camino por el que deben ir. Por eso necesitan de ese pastor que les guíe en el campo, el cual utiliza la vara y el cayado. La vara es un palo, ¿cierto? El cayado es un bastón con el cual en el momento en que la oveja intenta salirse tercamente del redil, el pastor le toma por el cuello y atrae la oveja nuevamente hacia ese redil, por lo que las ovejas son ciegas. Las ovejas son tercas, literalmente, son testarudas, no son fáciles de llevar en medio del redil. Cuando hablamos de las ovejas en la medida en que les crece la lana en su cuerpo, tienen que ser tomadas por el pastor y que él les pueda esquilar, realmente les pueda quitar esa lana porque esa lana les va a pesar, ¿sí? Su cuerpo se hace más pesado, su movimiento se hace cada vez más lento. Es lo mismo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros cuando ese pecado empieza a crecer sobre nuestras vidas. Dios tiene que tomarnos y limpiarnos y quitarnos esa maldad, ese pecado en el cual nosotros sencillamente no debemos tenerlo sobre nuestras vidas porque nuestro caminar en Cristo se va a hacer lento. En otra ocasión te hablaba de que el pastor también necesita quebrar las patas o la pata de la oveja cuando está sencillamente rebelde, lo hace por amor, lo hace precisamente para que ella no se salga del redil, lo hace precisamente para que ella encamine sus pasos realmente dentro del rebaño en el Señor, en el cual el Señor quiere llevar esa oveja. Entendiendo todo esto, mi amado hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios quiere que vayamos siguiendo la voz de ese buen pastor que es Jesucristo. Dios quiere que nosotros estemos dentro del redil precisamente del Señor. Pero muchas veces, tercamente, sufrimos aún siendo ovejas del prado del Señor.
Muchas veces llegamos a pasar momentos difíciles que van a causar llanto, que van a causar dolor sobre la vida de esa oveja. Y yo quiero que tú te identifiques como oveja, como dice aquí, del prado del Señor, como oveja que realmente está, ¿cierto? Siendo parte del rebaño de Dios, como una oveja que realmente está caminando con Cristo Jesús, que está siguiendo los pasos de su Maestro. Y como te lo decía al comienzo del mensaje, Dios nos compara con esas ovejas porque somos exactamente iguales. A veces no vemos con claridad, a veces intentamos salirnos del redil, a veces Él tiene que osar de quebrarnos, de disciplinarnos para encaminar nuestros pasos, a veces Él tiene que tomar el cayado y volvernos a meter al rebaño para que caminemos fielmente en lo que el Señor quiere y desea sobre cada una de nuestras vidas. Pero analizando esto, yo quiero en el Señor en esta mañana que tú pienses en tu vida y los sufrimientos que has tenido sobre tu vida. Y pese a que conoces del Señor, porque han llegado esos sufrimientos en ti. Por eso queremos analizar en esta mañana, a través de la palabra, cuál es la razón por la cual las ovejas llegan a sufrir. ¿Cuál es la razón por la cual los hijos de Dios sufren en un momento determinado sobre sus vidas? Muchas de estas veces no es porque Dios lo quiera hacer en nuestras vidas, no es porque Dios se complazca en el sufrimiento de sus hijos, ¿cierto? Hoy vamos a analizar entonces a través de la palabra por qué sufren las ovejas del Señor, por qué sufren los hijos de Dios aún y pese a que están caminando con el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Por eso quiero que mires inicialmente Isaías 53 y observes el verso 6. Isaías 53, verso 6. Mira lo que dice la escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿cierto? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén y amén. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? El profeta está diciendo todos nosotros, él se incluía, y decía todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces deja ver claramente que las ovejas se descarrían, se pierden, se salen del verdadero camino. Muchos han llegado a sufrir en sus vidas porque se han desviado del verdadero camino, porque se han salido de la voluntad de Dios, porque no hemos escuchado el consejo, la palabra del Señor, porque nos hemos querido ir en pos de nuestro propio camino, en pos de nuestro propio pensamiento, de lo que creemos, de lo que pensamos que es bueno para nosotros, pero que finalmente nos causará un daño grande e irreparable sobre nuestras vidas. La palabra entonces deja ver que todos, ¿cierto? Se han descarriado en algún momento. Ahí es donde viene el sufrimiento. Si entendemos esto, y la palabra me está diciendo que cada cual se apartó por su propio camino. Cuando yo veo esto y comprendo esto, lo que Dios quiere fielmente es que yo redireccione mi camino, que no me salga del camino, que si en algún momento intenté salirme del camino, es el instante, es la oportunidad para volver nuevamente al camino. Tú sufres cuando te sales del camino de Dios. Tú sufres cuando te sales de la voluntad del Señor. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra y muchos tristemente lo hemos tenido que corroborar en nuestras propias vidas. Cuando nos hemos desviado, cuando nos hemos salido del camino, ha venido el sufrimiento, ha venido el dolor. Nos apartamos por nuestro propio camino, nos apartamos bajo nuestros propios parámetros y pensamientos. Y ahí es donde viene el sufrimiento, porque no fuimos capaces de escuchar la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos quería llevar por un camino diferente, porque Él nos quería llevar siempre por el camino que va a ser seguro. Tal vez va a ser un camino angosto, una puerta estrecha, pero que te llevará a la vida eterna. No va a ser un camino tan sencillo, pero va a ser un camino seguro, donde Cristo Jesús será el buen pastor que te llevará
Solo debes escuchar la voz de Él. No te salgas del camino. Si tú hoy estás fuera del camino, Dios te hace un llamado a volver tu corazón a Él. Dios te hace un llamado realmente a redireccionar tu vida, a buscarlo, a escuchar la voz de ese buen maestro, para que puedas volver al camino y puedas volver a Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere. El sufrimiento que has tenido es porque te has olvidado de Él, es porque te has apartado de Él, te has descarriado. Esa palabra descarriar es como irme a un precipicio, es como caer precipitadamente a un abismo donde sencillamente muchos caerán y se hundirán porque no clamarán a Dios. Cuando el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿cierto? Y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y dice, y me sacó del pozo de la desesperación, ¿cierto? La palabra deja ver que el salmista estaba en angustia, en esa aflicción sobre su vida, pero que Él clamó a Dios para que Él lo sacase de allí. El objetivo es clamar a Dios. Él será capaz de sacarte del momento difícil, pero hoy tú tienes que reconocer que ese sufrimiento que vino, que ha venido y que Dios quiere evitar que venga sobre tu vida, es porque has andado descarriadamente, porque te has desviado, porque te has querido ir al precipicio pensando que tú tienes el control total y absoluto. Dios quiere sacarte de allí, Dios quiere volverte a llevar al rebaño. El Señor decía que si una sola de sus ovejas se salía del redil, Él la iría a buscar y dejaría las 99 que están bien, porque Cristo siempre está buscando el corazón de sus hijos. Cristo siempre está llamando a la puerta para que muchos abran esa puerta y le permitan entrar y realmente Jesucristo venga a ser el Señor de sus vidas, que tú puedas ser sensible a la voz de Dios y acercarte a Cristo nuevamente. Si te has salido del camino, vuelve a Cristo. Queda poco tiempo sobre esta tierra. No es el tiempo de andar divagando, no es el tiempo de andar haciendo lo incorrecto delante de Dios. Es el tiempo de volver el corazón al Señor. Es el tiempo de colocarnos a cuentas con Dios. Es el tiempo de escuchar la voz del buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Es el tiempo de volver el corazón a Cristo, de conocer realmente quién es Él. Jamás llegues a pensar que el Señor querrá algo malo para tu vida. Jamás llegues a pensar que el Señor hará algo incorrecto en contra tuya. Él es el Dios de justicia, Él es el Dios de verdad. Nosotros somos los que nos hemos descarriado. Nosotros somos los que en muchos momentos nos hemos apartado y seguramente nos habremos olvidado de nuestro Rey. No te olvides del Señor. Tienes que volver tu corazón a Dios. Quiero que mires también Ezequiel, verso 34. Verso 6, Ezequiel 34, verso 6. Mira lo que dice aquí la palabra. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase y quien preguntase por ellas. Amén y amén. ¿Por qué sufren las ovejas? Las ovejas sufren porque no hay quien se interese por ellas. Esta es una exhortación fuerte que el Señor hacía contra los pastores de Israel. Y Él decía, mis ovejas estuvieron perdidas, ¿cierto? Se fueron hacia los montes, hacia todo collado alto, sobre toda la faz de la tierra fuesen esparcidas y no hubo quien las buscase. Muchas sufren porque no hay quien se interese por ellas. Pese a que se congregan en una iglesia, pese sencillamente a que aparentemente tienen un pastor, no hay quien las busque, no hay quien se interese realmente por ellas, no hay quien les hable, no hay quien las escuche. Nosotros necesitamos ser escuchados, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón. Yo también soy oveja del redil de Dios. Yo también necesito ser escuchado. Yo también necesito ir a la presencia de Dios y que Él esté ahí siempre escuchando mi clamor, mi súplica. Pero muchos no tienen con quién hacerlo. Y cuando digo no tienen con quién hacerlo, no es porque el buen pastor no esté,
pero acá hay una exhortación fuerte sobre los pastores en esta tierra, donde no hay interés realmente por la oveja, donde no se interesan por su vida, por su salud, por su bienestar, cómo se encuentran en este tiempo, cómo han pasado este tiempo, hay provisión en su casa, qué les está faltando, qué están necesitando, una llamada, ¿cierto? Un momento de oración, un momento de súplica. Muchas sufren porque no hay quien se interese por ellas. Muchas están sufriendo en estos momentos porque se sienten solas, porque ni aún su propia familia tiene interés por ellas, porque ni aún su propia familia de ellas reciben un abrazo, un consuelo, una palabra de ánimo, diciéndole tú puedes, levántate, el Señor está contigo, Dios irá delante de ti, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hay ovejas que se sienten solas, hay ovejas que no sienten ese respaldo, esa compañía. Por eso tienes que ir a Cristo, por eso tienes que buscarlo a Él, por eso tienes que acercarte a Él. Porque cuando tú no encuentras esa compañía en los que te están rodeando, el único que será tu fiel compañía, tu fiel amor, tu fiel padre, tu fiel esposo, será Cristo Jesús. No te sientas solo, Cristo está contigo. Él sí se interesa por ti. Él sí está atento a lo que tú has vivido. Él sí está atento a tus sueños, a tus anhelos. Él está atento a las metas que tú tienes, a los propósitos. No creas que todo está perdido. Cuando algo cae, cuando algo se derrumba, lo único que hacen los hijos de Dios es renovar sus fuerzas en Cristo Jesús y volverse a levantar, porque sabemos que Dios irá delante nuestro y que Él nos llevará en victoria y que Él nos llevará en bendición. Hoy Dios te dice, levántate, hijo, levántate, hija, porque yo estoy contigo. No te sientas solo, el Señor está allí contigo, Él está allí. Él sí se interesa por ti. Los hombres no se interesarán por ti. Los hombres siempre fallarán tristemente. Pero hay alguien que nunca nos fallará, hay alguien que siempre estará ahí. Y aunque necesitamos en muchos momentos de nuestra vida de esa compañía, de esa palabra de ánimo, de ese abrazo, a veces eso no llega. Y el único que permanece allí es nuestro Señor Jesucristo. El único que está allí es el Señor. Como ese buen padre, como te decía, como ese buen esposo, como el Espíritu Santo de Dios que nos guía hacia toda la verdad. Aquí el Señor exhortaba entonces a los pastores y dice, algunas se perdieron, no hubo quien las buscase, no hubo quien preguntase por ellas. Porque hay un pueblo donde los pastores no se interesan por sus ovejas, donde solo buscan su propio lucro y beneficio, pero no les interesa cómo están ellas, qué necesitan. No hay una oración sincera por la oveja. Todos somos pastores, y cuando digo todos somos pastores, es que Dios te ha colocado allí en tu casa para pastorear ese rebaño, para cuidar de ese rebaño, para pastorearnos los unos a los otros. Busca esa oveja. Interésate por ella, interésate por los tuyos, interésate por el momento en que ellos viven. Tú sufres, también ellos sufren. Que podamos orar los unos por los otros, que haya ese interés y no seamos como estos pastores de los cuales habla aquí la palabra, sino que seamos hombres y mujeres realmente aferrados a Cristo Jesús, tomados de la mano del Señor. ¿Por qué sufren las ovejas? Mira lo que dice Mateo 9, verso 36. Mateo 9, verso 36. Hay sufrimiento en las ovejas, pero ¿por qué viene ese sufrimiento? Ya dijimos que la palabra nos dejaba ver que el sufrimiento venía porque se habían descarriado, es decir, porque se salen del camino de Dios, porque se apartan del verdadero camino del Señor, porque no hay quien se interese por ellas, y hay sufrimiento por esto. Pero mira lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén y amén.
Las ovejas sufren porque andan dispersas. El Señor Jesucristo mismo estaba diciendo acá que cuando vio esas multitudes, se compadeció de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. En ese momento estaban siguiendo a Jesús. Pero podría venir cualquier otro profeta y esas mismas multitudes correrían detrás de ese profeta. No tenían ese buen pastor, no tenían ese hombre que les guiara, que les dirigiera en la palabra de Dios. Hoy las ovejas sufren porque andan dispersas, porque andan de un lugar para otro, porque no tienen un lugar fijo donde encuentren un alimento sólido, un alimento que realmente sustente su vida espiritual. Tienes que venir a Cristo. No estoy hablando de una congregación en específico. Tú necesitas llegar a Cristo. Y cuando llegas a Cristo, Él te dará el pasto necesario, el alimento necesario, la leche espiritual no adulterada. Y después te dará el alimento sólido en la medida en que tú vayas creciendo en Cristo Jesús. No puedes seguir estando disperso. No puedes seguir estando de un lugar para otro. Cristo quiere que te encuentres con Él. Cristo quiere que tú estés en un lugar donde te prediquen la palabra, donde no te hablen de vanas palabrerías, donde no te hablen de fábulas, de genealogías, donde no te hablen de anécdotas, de historias, de filosofías, de humanismo. Dios quiere que tú estés en un lugar donde te prediquen de tu sustento, tu vida, tu fortaleza sea la palabra de Dios. Ahí es donde tú debes estar. Pero muchas andan dispersas, corren de aquí para allá. Y Jesús tuvo compasión de ellas porque Él se pudo dar cuenta, más allá de lo que veía físicamente, Él veía en su espíritu cómo estaban ellas. Y estas ovejas en este pasaje, como te digo, seguían a cualquier profeta que viniese sobre Jerusalén, seguían a cualquier profeta que llegase. Querían solamente seguirlo para que les llenara en ese momento, pero no se habían encontrado genuinamente con Dios. Hoy Dios necesita hombres y mujeres que se encuentren genuinamente con el Señor, porque en el momento en que tú te encuentres con Dios no te querrás soltar de ahí, no andarás más disperso. Tu palabra será el fundamento de tu vida en Cristo Jesús. Tu vida estará cimentada sobre la roca. Te deleitarás en la palabra, te deleitarás en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios. Mira lo que dice Marcos 14, verso 27. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Amén y amén. Tú debes orar por tu pastor, porque el pastor es un objetivo principal de Satanás. Y el Señor lo estaba mostrando acá. Y Él estaba diciendo: ustedes se van a escandalizar de mí, porque el pastor iba a ser herido. ¿Quién iba a ser el pastor? Jesucristo. Y dice: las ovejas serían dispersas. ¿Qué pasó después de que el Señor fue apresado? Sus 12 desaparecieron totalmente. Se escandalizaron, se escondieron, temieron de sus propias vidas. Este pasaje es clave. A veces tú oras por ti mismo, oras por tus hermanos, pero tú debes orar por tus pastores. Tú debes levantar una oración al cielo día a día diciéndole: Señor, guárdalos, cuídalos de las acechanzas del maligno, cuídalos de todo plan que Satanás tenga en contra de sus vidas. Porque en el momento en que el pastor, los pastores de la iglesia sean heridos, las ovejas serán dispersas. Muchas sufren entonces porque andan dispersas, porque no tuvieron en cuenta que también ese pastor, ese hombre, esa mujer que ha sido colocado, también necesita del cuidado de esas ovejas, también necesita de las oraciones del pueblo, del redil, también se necesita. Nos guardamos en oración los unos a los otros. Los pastores solamente somos eso, hombres. No somos seres superiores, somos hombres.
también somos ovejas. Y por eso te estaba diciendo en esta mañana esto, yo también soy oveja del redil de Dios. Cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersas. Debemos orar los unos por los otros, debemos pedirle a Dios de que guarde su iglesia. No tenemos un panorama claro hacia el futuro. Lo único que sabemos es que Cristo está pronto por venir entre las nubes. Es lo único que sabemos. No sabemos qué va a suceder con la iglesia. No sabemos cuántas oposiciones más va a haber de parte del reino de las tinieblas. Lo único que sé es que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Lo único que sé es que la verdadera obra de Dios permanece. La que no es de Dios es deshecha. Pero la obra que es de Dios, la obra que ha sido fundamentada en la roca que es Cristo, esa casa nunca va a caer. Es lo único que sé y que el Señor me deja ver a través de la palabra. Pero necesitamos orar los unos por los otros para que las ovejas no sean dispersas. Para que las ovejas no sean dispersas. El objetivo del diablo es callar el evangelio. El objetivo del diablo es deshacer la iglesia, pero eso jamás va a suceder. Pero necesita de guerreros, hombres y mujeres valientes, que estén orando, que estén clamando, que dejen de pensar en sí mismos y empiecen a pensar en el reino de los cielos, que se den cuenta que tú eres un hijo, una hija de Dios, que eres parte del redil del Señor como oveja de Dios, para que actúes conjuntamente en ese redil, para que pelees la buena batalla de la fe, para que estés orando, para que estés clamando, para que le estés pidiendo a Dios que el evangelio se siga extendiendo, para que le pidas a Dios que la palabra no se detenga en ningún momento. Muchos han sido dispersos en este tiempo y escúchame bien, muchos más serán dispersos, muchos más. Tú no puedes colocar tu mirada en el hombre, coloca siempre tu mirada en Dios, coloca siempre tu mirada en Cristo. El que murió en la cruz por ti se llama Jesucristo y a Él es el que tienes que ver todos los días de tu vida. Y hoy doy gracias a Dios por todos los hombres que a través de la historia han predicado el evangelio, que lo han predicado con fuego, con denuedo, con poder de Dios, que dijeron siempre coloca tu mirada en Cristo Jesús, porque el que te llevará al cielo es Jesucristo, el que te llevará al cielo es el Señor. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. Dice la escritura, primera carta de Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que el apóstol está diciendo acá? Él está diciendo, ustedes antes eran ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando tú sientes que obviamente las ovejas han sido dispersas, ¿cierto? Y se han descarriado y se han perdido y se han ido, es el tiempo de volver al obispo y pastor de vuestra alma, a Cristo Jesús. Mientras tú no vuelvas tu corazón a Dios, seguirás divagando, seguirás disperso. El diablo te envolverá en los afanes de este siglo. Satanás sencillamente apartará tu corazón cada día más y más de Dios. Deja de vivir un evangelio de palabra y empieza a vivir un evangelio realmente de corazón, donde tú vives para Dios, donde tú amas al Señor, donde tú proclamas la palabra del Señor, donde das testimonio de que Cristo está en tu corazón, donde muestras que Cristo resucitó de los muertos y que podemos creer en un Dios que vive. Es el tiempo de volver el corazón a Dios, es el tiempo de volver tu alma al obispo y pastor de ella. No sigas estando disperso. Cuando hablamos de disperso es alguien que perdió su concentración, su meta, su énfasis, su mirada.
Y muchos andan dispersos en muchas cosas. Muchos andan dispersos en sus negocios, en su empresa, en su trabajo, en cómo conseguir dinero en este tiempo. Y el diablo poco a poco les envuelve en eso. ¿Y Cristo? ¿Y dónde está el Señor en tu vida? ¿Y dónde está en el que tú dices creer y confiar? ¿Dónde está tu amor hacia Dios? ¿Dónde está tu agradecimiento al Señor? La mejor manera de agradecer a Cristo es entregando plenamente tu vida al Señor, viviendo para Él, confiando y descansando en Él. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Es triste que muchos anden dispersos. Es triste que muchos anden divagando porque no han querido volver su alma al fiel Creador. Entiende quién es Jesús en tu vida. Entiende el amor que Cristo derramó en la cruz por nosotros y ahora de la misma manera entrega en ese amor tu vida a Jesús. Que no sea un evangelio de palabra, que sea un evangelio realmente de acción, de amor, de hechos, de frutos, de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debes volver tu alma a tu fiel Creador. No puedes seguir estando disperso, mi amado. ¿Por qué sufren las ovejas? Juan 10, verso 27. Y mira lo que el Señor va a hablar acá. Juan 10, verso 27. Dice la escritura así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué sufren las ovejas entonces? Porque no reconocen la voz de su pastor. Y la voz de nuestro pastor se llama Jesucristo. Muchos dicen caminar con Dios, pero aún no oyen su voz. Y cuando digo no oyen su voz, no es escucharla audiblemente. La voz de Dios está a través de la palabra. Es no seguir el consejo que Dios nos da. Es pese a que el Señor te está diciendo algo, tú obstinada y tercamente sigues haciendo totalmente todo lo contrario. Ahí viene el sufrimiento. Porque no has escuchado la voz del Señor, porque no has escuchado el consejo de Dios, por eso ha venido sufrimiento sobre tu vida. Dios no quiere eso, Dios te lo ha querido evitar, Dios lo ha advertido, Dios lo ha dicho. No creas que cuando tú vas a actuar equivocadamente, un ángel del cielo se te interpone para detenerte, no. El Señor te ha dado una libre decisión en tu vida. Tú decides si tomas el camino del bien o el camino del mal. Pero muchos aún caminando con Dios durante mucho tiempo se siguen equivocando, siguen haciendo lo incorrecto porque aún no escuchan la voz del buen pastor, porque aún no escuchan el consejo de Cristo. Mientras no escuches la voz del Señor, mientras no obedezcas a la palabra, habrá sufrimiento sobre tu vida. Es triste decirlo, pero así es. Pero cuando tú obedeces a la palabra, tú verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Habrá dificultades, sí, pero son dificultades diferentes porque no van a ser el sufrimiento a causa de mi desobediencia. Va a ser el trato, la formación de Dios. Pero es diferente sufrir cuando nosotros no hemos reconocido ni escuchado la voz de nuestro pastor. Debes escuchar la voz de Cristo. Debes escuchar el consejo de Dios. Que hoy tú puedas decirle al Señor claramente: quiero seguir tu voz. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Preocúpate por conocer a Jesús. Una cosa es distinguir a alguien de lejos. Una cosa es saber quién es el presidente de tu nación. Pero otra cosa es conocerlo, otra cosa es estrechar su mano, otra cosa es compartir un almuerzo, hablar, dialogar con él. Una cosa es distinguir a Jesús, saber y mirarlo de lejos y decir: ah, sí, él murió en la cruz. Pero algo diferente es conocerlo a través de la palabra. Otra cosa diferente es orar, clamar día tras día y venir a él
Y Dios está haciendo un llamado en esta mañana a que lo conozcas, a que reconozcas su voz, a que te acerques a Él, para que sobre tu vida no venga sufrimiento, para que no sigas cometiendo errores que te van a costar, que no sigas sencillamente yendo por el camino incorrecto, tratándote de salir del redil. Dios quiere volver nuevamente tu corazón a Él. Dios no quiere que tú sufras, pero seguramente has sufrido y tristemente sufrirás si no escuchas la voz de tu Maestro, del Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de volver el corazón a Dios, no de palabras, volver el corazón genuino al Señor, el que lo ve todo y lo conoce todo, como lo analizábamos allí. Cuando vio esas grandes multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran ovejas que no tenían pastor, que estaban dispersas, que no sabían para dónde iban. Pero si tú has llegado a Cristo, tú lo debes seguir a Él. Escucha la voz del Señor y Él te guiará por camino de justicia. Él es la puerta de las ovejas. El que entrare en Él entrará y saldrá y hallará pastos, pastos nuevos, pastos frescos, pastos que te alimentarán y te nutrirán en la verdad de Cristo y que te llevarán por el camino correcto. El buen pastor tiene hoy sus brazos extendidos a ti. Hoy extiende los tuyos y deja que tu Padre te alce, como el buen pastor alza la oveja. Cuando el pastor sencillamente encuentra la oveja, esa que se ha descarriado, ¿sabes cómo la toma? La coloca sobre sus hombros y la lleva nuevamente para colocarla en el redil. Eso es algo hermoso, porque hoy Cristo quiere alzarte entre sus brazos, allí en sus hombros, para traerte nuevamente al redil y para que tú camines con Él hasta el final de tu vida. Padre, hoy doy gracias a ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que todo aquel que se haya salido del camino, hoy vuelva su corazón a ti. Perdónanos por tanta terquedad. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes, Señor, cuando nos hemos salido del camino. Perdónanos, Señor. Solo deja que nuestro corazón se vuelva a ti. Solo deja que nuestro corazón se deje hallar por ti, Dios. Toma la vida de cada uno de tus hijos. Direcciona sus pasos, direcciona sus caminos y haznos sensibles a tu voz, a tu palabra. Porque sabemos que si estamos siendo guiados y dirigidos por ti, el sufrimiento sobre nuestras vidas no vendrá, Señor. Perdónanos cuando nos descarriamos. Perdónanos, Señor, realmente cuando estuvimos dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y hoy sabemos, Señor, que aunque haya muchos que estén solos, aunque haya muchos que sientan esa soledad, que ni su propia familia se interese por ellos, tú sí te interesas por ellos, Señor. Hoy tómalos, hoy hazles saber que aunque padre y madre les dejaren, con todo esto tú les recogerás, Señor. Hoy te doy el honor, hoy te doy toda la gloria a ti, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Sigue en el camino del Señor. Déjate llevar por Él en ese redil, en ese rebaño. No seas terco ni obstinado. No intentes salirte del camino, porque de lo contrario vendrá sufrimiento sobre tu vida. Mientras estés en el redil, estarás seguro, estarás confiado. Él será tu Padre y tú serás su hijo. Mi amado hermano, Dios te bendiga, te guarde. Es tiempo de volver el corazón al Señor. Dios te guarde, te bendiga, comparte este mensaje. Si hay alguien que no tenga esta red social, puedes ir a YouTube, a nuestro canal Iglesia Mijca, MIJCA. Allí estará este mensaje y todos los que hemos transmitido para la gloria del Señor,
para que el Evangelio siga siendo predicado y muchos más encuentren la verdadera salvación en Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.